Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. Nuevamente estamos aquí en la hora samaritana. ¿Cómo andás, Sergio? Yo soy Adrián. Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la audiencia. Por suerte, muy bien. Así que feliz de estar de vuelta acá un domingo. Bueno, me alegro también, siempre con mucha ganas de hacer este programa, este encuentro, esta hora, en la hora del Señor por el 100.9, que también es nuestro encuentro personal con Dios, y de paso también nos instruimos, aprendemos y hacemos un trabajo, un poquito de labor de laico, que es lo que siempre decimos. Claro, sí, nosotros queremos estar, primero, que nos lleva una paz interior en lo personal, siempre lo decimos a nosotros, nos falta algo si no venimos a grabar el programa, y nos falta algo si no venimos a ayudar, a evangelizar y a salir un poco de las cuatro paredes, ¿no? A salir un poco a obrar, a hacer cosas de fuera de la teoría, fuera de la fe, fuera de lo que un católico común piensa o pensamos que es suficiente, ¿no? Que es lo que cuesta dar más el paso, ¿no? Y un poco tiene relación con el tema que vamos a hablar hoy, Adrián. Sí, porque aparte también lo que nosotros siempre decimos, que tratamos de hacer temas de actualidad, temas para el laico insertado en la sociedad. También una catequesis, pero la catequesis siempre se guía más por la parte espiritual, como tiene que ser uno, y nosotros queremos ver cómo podemos adaptar todo eso al ambiente en el que vivimos, para que seamos católicos o laicos activos, ¿sí? Claro, y para demostrar que se puede. Por supuesto que se puede. Lo que pasa es que a veces, para todos los cristianos, no solamente para los católicos, no está muy bien visto, no está muy bien definido el rol que debe cumplir. A veces molesta, o la gente se siente molesta porque se empieza a hablar de Cristo, porque se empieza a insertar en la sociedad o en los temas que no se pueden escindir de Dios, cualquiera sea el tema que se trate, ¿no? Cualquiera sea el tema que aqueja a la sociedad, y cuando se nos toca desde el punto de vista de la religión o de Cristo, es como que se molesta un poco. Entonces, como bien decís vos, que es un programa de laicos para laicos, también nosotros vamos a dar pautas como ingresar o cómo poder hablar de Dios en esta sociedad que, siempre lo digo, es muy antropocéntrica, es decir, está cerca del hombre, alrededor del hombre y nada más que el hombre, y se ha olvidado mucho de Dios. No, sí, viste que siempre yo digo que uno siempre tiende a decir que de religión y de política no se habla, pero yo estoy en desacuerdo con eso. No se discute, pero sí se habla, porque forma parte de nuestra vida, y para mí principalmente la religión es el centro de nuestra vida. Claro. Y uno no la puede sacar de nada. O sea, yo creo que uno debería estar hablando todo el día de religión, y si no, hablando con la actuación, con los gestos, con la mirada. Claro, hay muchas formas de hacer ese aporte. Algunos costará. Yo reconozco que a mí también me cuesta. A veces busco el momento y exacto en donde poner a Dios, porque o el tema de Dios, porque sé que también es un tema que es muy, muy caro para mí, muy querido, y tampoco lo voy a poner sobre el tapete para que lo manoseen. Entonces voy buscando, abriendo camino y tratando de abrir con conciencia cristiana, todas las opiniones. Pero hay algo que uno va aprendiendo también con la experiencia, y fue lo que también le pregunté al padre José Luis. Y uno, viste que muchas veces entra en debate. ¿Pero por qué entramos en debate? Porque tratamos de defender nuestra postura, y nosotros tenemos que defender, pero no debatir, porque nosotros no vamos a convencer a nadie algo que no lo tiene insertado dentro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, que me dijo él, es nosotros tenemos que sembrar, pero no cosechar. Cosecha Dios, o se cosecha más adelante. Pero nosotros queremos en una conversación que la persona que está enfrente de nosotros piense, que se vaya pensando como nosotros, y es difícil porque es un proceso. Pero es muy propio de nosotros, ¿no? Sobre todo los argentinos, que querramos imponer nuestro pensamiento hacia los demás. Es muy propio en el sentido de que siempre queremos tener la razón, y no es así.
En religión pasa lo mismo. En religión tampoco vamos a tener la razón absoluta porque nosotros no conocemos la infinidad de los misterios de Dios. Entonces nos va a costar sostener muchas veces nuestra opinión. No, pero aunque por más que nosotros sepamos que estamos acertados porque tenemos un conocimiento y sabemos que la otra persona está equivocada, no lo vamos a convencer en ese momento. Pues sobre la fe es difícil dar muchas pruebas. Nosotros le damos la prueba bíblica y alguna otra prueba, pero sobre la fe no hay más ciego que el que no quiere ver, entonces es muy difícil. Bueno, pero no nos vayamos de tema, Sergio. Vamos a hablar hoy de lo que corresponde al católico o laico católico inserto en la sociedad. ¿A qué nos referimos más allá de todo esto que estábamos hablando? Justamente en mes de noviembre, mes de votación importante en el mundo, y cómo el cristiano se tiene que manejar en la política, en su trabajo, en la sociedad en general. Bien, un católico tenemos que dar por descontado que tiene que entrar en todos los estamentos sociales, en todo. No hay estamento que no sea, mejor dicho, que sea prohibitivo para católico alguno. Si hablas de política, tenemos que hacer política porque es propio del ser humano, pero hacerlo bajo las reglas y los principios católicos. Eso es algo ineludible, es algo que todo católico debe tenerlo íncito en sí mismo. Si trabajamos en los ambientes comerciales, en el ambiente que se te ocurra, profesional, de servicio, etcétera, lo importante siempre es no perder la visión de catolicidad, la visión del obrar bien y conforme al pensamiento de Cristo. Tenemos todo escrito en el Nuevo Testamento, también en el Viejo Testamento, cómo funcionar, cómo andar por la vida. Y lamentablemente, si vemos en política, ahora que vos dijiste que hay grandes cambios políticos, el católico, por una condición también de que es ser humano, tampoco a veces, quienes dicen ser católicos, tampoco lo toman con todo el amor o con toda la seriedad del mundo, y tienden a dejarse llevar por el diablo, tienden a desviarse, o a no ser firmes, en su fe. También hay distintos, claro, pero esto, el arzobispo de Denver, Charles Chaput, que ahora te decía algunas cositas que dijo, pero dice que estos problemas que hay en los católicos insertos en la sociedad, donde no actúan lo que predican, que yo siempre digo hay que ser lo que uno predica, es porque él dice muchos católicos no conocen su propia fe. Está hablando sobre todo de los políticos, porque él decía, por ejemplo, que Kennedy, que fue el primer presidente católico, escondió su catolicismo en el closet. O sea, cuando llegó a presidente se olvidó que era católico. Y muchos senadores que se jactan de aprobar leyes que van en contra de la vida, después están tranquilamente comulgando. Eso dice él. Entonces es porque no conocen su propia fe. O sea, una cosa es ser católico por herencia, claro, y otra cosa es sentir el catolicismo, profesar la fe, conocer la doctrina, claro, conocer a Jesús y su iglesia, la doctrina, que esto es lo que nosotros lo vemos diariamente. En la política, como va, las ideas políticas, las trenzas políticas, como va carcomiendo a la persona, ¿no? No debería pasar esto en realidad, porque ser católico es ser, dentro de los que conocemos como parámetros morales, ser lo mejor que se puede, lo mejor que puede existir, lo mejor que puede haber, porque el catolicismo en el fondo es una fe, obviamente es un conocimiento de fe de Dios, es una creencia de fe, pero también es un gran valor moral, es un gran valor que la persona no puede dejar de lado. Siempre hablamos, ¿te acuerdas? De las virtudes, hablamos de los valores humanos. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, es un gran libro moralizador. El que sigue esos pasos debería funcionar como el mejor de los católicos. Bueno, vamos a un temita musical y te dejo con la palabra, con la tinta en el tintero, para que sigamos con este tema que recién estamos empezando. Así que quédense allí y después seguimos charlando sobre esto. Eso dicen
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, ya de regreso en este segundo bloque, hablábamos de la inserción de un católico en esta sociedad difícil, moderna, actual. Hay algo que es innegable, Adrián, que vivimos en una sociedad donde nos pone parámetros que nos superan nosotros a veces como católicos. Nos superan porque no sabemos atajarlos a tiempo y muchas veces nos vemos arrastrados por pautas morales que no estamos de acuerdo. La reacción de un católico, te digo que no es fácil. A Cristo lo dijo, que la puerta es chica, siempre lo decimos, pero es difícil cumplir desde el corazón las palabras de Cristo. Y ahí está el gran desafío. Metámonos donde nos metamos, tenemos que ser fiel a nuestra conciencia cristiana. Judas, estando 3 años con Jesús, viendo sus milagros, hablando con él, seguía cayendo en la tentación, seguía cayendo en las mundanidades, siguió robando, como dice San Juan, que era ladrón, y lo traicionó. O sea que nosotros no tenemos que pensar que Judas fue un débil. No, tenemos que pensar que nosotros también podemos caer en eso. O sea que no tenemos que bajar brazos, tenemos que estar siempre atentos, hay que siempre velar para no caer en lo mismo. A lo que iba con este tema de la política que empezamos hablando, por todo este tema de las elecciones que hubo en Estados Unidos, que trajo mucha repercusión, que una cosita más digo para cerrar también el tema, así no hablamos tampoco tanto de política, que el actual presidente dijo: yo soy católico. Bueno, ahora tiene que demostrarlo con su actuación. Por supuesto. Y otra cosita que Dios siempre protegió a las naciones católicas, o sea, las naciones creyentes. Y Salomón fue el primer rey, digamos, que cuando asumió, cuando Dios le dijo qué quería, no le dijo quiero riqueza, quiero todo el poder, le dijo quiero un corazón sincero para cumplir con tu voluntad. Y por eso fue próspero y por eso Salomón es Salomón. Claro. Y opacó en cuanto a gobierno a David, que se guió por sus instintos y se alejó de Dios en un momento. Bueno, ahí está el gran desafío de nosotros los católicos en todo el ámbito social. Sin ir, dejando de lado la política, dejando de lado lo difícil que debe ser o que debe haber sido manejar un país. En el caso que vos hablabas de Salomón, hoy le toca manejar al primer país del mundo, a Donald Trump. Esperemos que realmente sea guiado e inspirado por Dios, que realmente se comporte como un católico. También tenemos en la vida cotidiana muchas dificultades o muchos desafíos constantes en nuestros ámbitos laborales. Adrián, ¿cuántas veces tendríamos que salir a defender y nos callamos? Tendríamos que salir a defender nuestra catolicidad o al menos demostrar, como vos decís, con obras qué es ser un católico. El católico obviamente es aquella persona que no solamente tiene dentro de su corazón esa fe enorme en Cristo, sino aquel que sale a hacer distintas obras, distintas acciones. Hay 1000 formas para salir y sacar documento de católico en serio. Nosotros tenemos que estar orgullosos de ser católicos, Adrián. Para nosotros tiene que ser un orgullo y muchas veces representa algo que queremos esconder debajo de la sábana. Y a la noche nos acordamos cuando rezamos de Dios, cuando nos acordamos de Cristo en la cruz y de sus sufrimientos. Y a veces pasó un día, a veces salimos de la misa y ya estamos cometiendo errores que podíamos evitar, enojarnos, discutir a veces con nuestras parejas. El católico tiene un mundo enorme en esta sociedad, tanto en el ámbito privado como en el ámbito externo, ¿no? Como para manejarse como tal. Todo, siempre. Uno tiene que ser católico las 24 horas del día.
como yo ya dije, creo una vez, uno nace católico, en una familia católica, tiene que vivir como católico y morir como católico. Y en las 24 horas del día se tiene que comportar como un católico. No existe el católico a medias. No, ni que se puede dar la falla, pero por errores humanos, porque somos imperfectos, porque caemos. Pero que no muchas veces nos comportamos así, ojo, yo me incluyo, pero yo tengo 1000 errores. Pero bueno, nosotros como católicos también, nosotros tenemos puesta la vista de Dios sobre nosotros. A que más se le dio, más se le va a exigir, sino sobre el resto de la gente, que está ahí también para acusarte y para desacreditar nuestra iglesia. Entonces no tenemos que dar motivos. No tenemos, aunque no, te dijo Jesús, hay de aquel que con su conducta aleje a la gente de la iglesia. Sí, eso no va solo para los sacerdotes y consagrados, eso va para todos. Para todos. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Es un gran don, pero que acarrea una gran responsabilidad. Cuando el ángel le propuso a María, era un gran don, pero también una gran responsabilidad, y ella lo cumplió a la perfección. O sea que tenemos que saber y ser conscientes de eso, porque si no, estamos actuando, somos católicos, pero no actuamos como católicos. Entonces ya habíamos contado una vez una anécdota, ese chiste, ese cuento que decía de la mujer que estaba en el auto tocando bocina y gritando y exasperada, y el policía la detuvo y la llevó a indagatoria, y después le dice, perdóneme, pero nos equivocamos. Pensamos que el auto era robado, porque en el auto tenía una cruz, un rosario, una calcomanía de la Virgen, entonces no se comportaba como tal. Entonces así tenemos que ser todos, diariamente, tenemos que intentar ser diariamente, porque ese es el camino a la santidad. O sea, uno no lo veía o no ve o no es lo que debería ver un sacerdote o un consagrado con actitudes comunes, como decimos nosotros, la gente común. Claro. A ver, un católico pienso que tiene que, cuando comienza su día, tiene que buscar la protección y el escudo de Dios. Cuando comienza el día, encomendarse a Dios, encomendar su trabajo y su familia, y empezar el día de esa manera. Esa es la manera correcta de un católico para comenzar con el pie derecho. Pero no podemos acordar de Dios en el medio de los problemas sociales o en el medio de los problemas laborales o familiares, porque se nos forma una mala... O sea, la solución siempre va a ser mala. Cuando se va haciendo un hábito esto, uno aprende a vivir en catolicidad, aprende a vivir, digamos, con paciencia. Se pide paciencia a la mañana, se pide prudencia al actuar, se pide la mejor conciencia posible para poder resolver todos los problemas que se tiene, y les aseguro que se va reaccionando como católico, es decir, va bajando los decibeles que nos impone la sociedad actual, y uno va tomando los problemas en su debida intensidad. Primero está Dios, dejemos actuar a Dios, y después nosotros actuamos con muchísima mayor tranquilidad. Eso puede ser aplicado para todos los órdenes de la vida, Adrián, pero hay que practicarlo. Vamos a salir menos impulsivo a la calle, que ya de por sí ya nos impone un ritmo y un nerviosismo que cada vez es peor, porque todo el mundo está apurado por llevar los chicos a la escuela, nos levantamos tarde, el tránsito es un caos, empiezan los enojos, ya empiezan las primeras discusiones de la mañana, ya empieza nuestro actuar en sociedad de forma difícil, en forma alocada, si se quiere, y ahí es donde nosotros debemos tener y buscar la paz y la serenidad. Pero es un ejercicio y es un pedido constante cuando nos levantamos y agradeciendo a la noche cuando nos acostamos. Sí, es algo... Es una cuestión de práctica lo que yo les digo. Sí, ¿no? Sí, pero sí. Pero siempre pidiendo la gracia de Dios. Que viene. Claro, pero... Que de a poquito va llegando. Claro, pero eso va llegando con todo lo que siempre decimos. Con todos los pilares de la iglesia, la Eucaristía, la penitencia, el ayuno, la oración. Sí, la penitencia es fundamental. Error que cometemos, error que hay que limpiarlo, hay que purificarlo. Buscar en nuestra confesión esa purga
que nos da Dios Jesús a través de los sacerdotes. Tenemos que ir a buscarlo. Vean, como siempre decimos nosotros lo que hablamos siempre estamos avalados por el catolicismo, o sea que tenemos acá en el punto 1868, la persona y la sociedad, dice el carácter comunitario de la vocación humanos. Todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Existe cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellas, en la verdad y el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor de Dios. Eso ya lo hablamos con respecto al ateísmo. Entonces la persona humana necesita la vida social. Esto no constituye para ella algo sobreañadido, sino una exigencia de la naturaleza. Por intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos. El hombre desarrolla sus capacidades y responde a su vocación. Entonces dice que una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Y bueno, y acá también es lo que podemos hablar de lo que estábamos hablando hoy fuera del aire con respecto al patriotismo. Como un católico también tiene que tener un sentido patriótico, no llegar al fanatismo, porque todos somos extranjeros en realidad en nuestra tierra, pero cuidando la tierra que tenemos y que Dios nos dio como herencia también. Vamos a un temita musical y después seguimos con este tema. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Sí, volviendo a este tercer bloque, vos tocaste algo muy importante también, que es parte de nuestro acervo cultural y societario, que es el patriotismo, que muchas ramas cristianas no lo ven así. Ojo que es algo que va a ser reformado ahora con las equiparación en la Argentina. Hay proyectos, ¿no es cierto?, que tienen la venia vaticana de reconocer la libertad de cultos y la tolerancia de cultos en todo el territorio nacional, inclusive la invocación de la abstinencia de conciencia o la objeción de conciencia cuando no se quiere realizar algo que va a tocar a los médicos cuando no quieren realizar, por ejemplo, un aborto. Y en eso incluyen también a aquellos cultos católicos, aquellos cultos que no son católicos pero que creen en Dios, en Cristo, de que no tienen que tener esa reverencia a los símbolos patrios. Pero un católico, para mí, desde mi punto de vista, tiene que tener, para mí, y puede ser motivo de discusión, tiene que tener su identidad patriótica. Tal vez no tan exacerbada, tal vez no tan llevada a un fanatismo, porque estaríamos ya en contra de lo que Dios mismo nos dice, porque Jesús nos dice: si te ofenden, si te pegan en la mejilla derecha, ofrece la mejilla izquierda. Es decir, eso es también aplicado a la visión que nosotros podemos tener como país y como patriotas. ¿Se puede tener inserción en el patriotismo? Tranquilamente, mientras sea en forma prudente y razonable, obviamente. Se puede ser patriota, se puede ser estar en contra de un montón de hecho, el católico está en contra de la guerra, vamos a ser sinceros, lo que hay que buscar es la paz, lo cual no quita que no seamos muy patriotas si queremos. No, y también no quiere decir que uno no tenga también por ahí el deber de defender su tierra si está siendo invadida.
que muchas veces esto en el Viejo Testamento lo vemos mucho, todo lo que fueron Sí, cuando se van las guerras siempre se llevan un sacerdote, un capellán. Sí, inclusive Constantino fue el que pintó la cruz en todos los escudos y ganó con mucho menos hombres que el adversario, porque pidió a Dios también que le ayude. Y bueno, pero en la Biblia figura, Jesús siempre cumplió con sus deberes sociales. Cuando tenía que pagar el tributo al César, fue y le hizo a Pedro pescar el pescado y ahí sacó una moneda. Siempre cumplió también con todo lo que respondía a la ley en su momento de Jerusalén, que eran las 3 peregrinaciones al templo, y porque en ese momento Jerusalén, sus leyes estaban basadas a la religión, y él cumplió con todo eso, con todos los ritos y con todas las fiestas que tenía la iglesia en ese momento, el templo. Y San Pablo después dice a Romanos 13:2, dice: quien se opone a la autoridad se opone al orden establecido por Dios. Entonces, siempre y cuando no te obliguen a hacer algo que está fuera de la ley de Dios, uno tiene que obedecer aunque no le guste. Y eso también hacía mucho hincapié Jesús con los esclavos, inclusive. Claro, lo cual hay que dejar sentado algo muy claro. El catolicismo se opone al totalitarismo en cuanto a que avasalla todo tipo de derechos inherentes a la persona humana. Ese es nuestro límite. Ahora, teniendo la autoridad instaurada por las elecciones que se hayan realizado o por lo que sea, nuestro deber como católicos es respetar y colaborar, ayudar. Si se desencarrila, buscar la forma de encarrilar. Un poco es salir de nuestros temores, ¿no? Un poco es salir de ese ostracismo que tenemos los católicos y saber poner la cara, poner la cara por Cristo, por hacer las cosas bien, por buscar la paz. Si en un estado determinado vemos que se está yendo de las manos las cosas, o está yendo a una especie de revolución o lo que sea, lo que hay que buscar es siempre el camino de la paz, pero seguir a lo que dicen los gobernantes. Así como nosotros respetamos nuestra autoridad eclesiástica, que es muy distinta a la autoridad terrenal, pero también tenemos que respetar con nuestras objeciones de conciencia, por supuesto, todo tipo de autoridad. Y bueno, así se van purgando las sociedades también, pero siempre participativamente, siempre activamente, Sí. O sea, no desde la posición cómoda. O sea, no, el tema es que siempre también se hace hincapié también en la Biblia. Juan dice en Juan 19:11, cuando Jesús le dice a Poncio Pilato: no tendrías autoridad alguna sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Bueno, todo. También dice Jesús en un momento que todos nuestros pelos están contados y que no se cae un gorrión de un árbol sin que Dios lo sepa. Entonces, todo es por mandato de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un lugar de poder en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la sociedad, tenemos que actuar conforme a las leyes de Dios también, claro. Haciendo justicia, Claro. impartiendo justicia y siendo católicos. Eso sí, si te toca el punto de vista, o si te toca ser un político. O Yo digo cualquier desde el trabajo, punto si de te toca vista- ser empresario y ser el dueño de una empresa. Claro, yo te digo desde el punto de vista de la persona común. Pero la persona común está del otro lado. Si a vos te toca ser empleado, tu manera de santificarte, el jefe se santifica impartiendo buena justicia y no siendo Correcto. injusto, siendo colaborador, siendo equitativo, Correcto. siendo generoso. Y el siervo, que era en la época de Jesús, en este caso el empleado, se santifica obedeciendo, haciendo bien su trabajo y cumpliendo. También dice Jesús, cuando uno termina de trabajar y le llama a su empleado, no le dice: ven y siéntate a la mesa mientras yo te sirvo. Le dice: prepárame la mesa, yo voy a comer y después vas a comer vos. Y el empleado no tiene que decir, tiene que decir: bueno, yo soy un siervo y para eso estoy. Entonces nosotros todos somos siervos de Dios y para eso estamos. No nos tenemos que jactar de nuestro trabajo, que lo hacemos bien, porque para eso estamos, tanto arriba como abajo. Claro. Indudablemente que es así. Lo que yo te quería discriminar de cierta manera era no tocar el punto de vista del cuestionamiento de cómo realizar el trabajo, que siempre estemos donde estemos, obviamente tenemos que realizarlo de forma acorde a nuestros pensamientos cristianos. Ahora,
aquel que no hace nada, aquel que es ciudadano común, que está en el ostracismo, que está esperando la oportunidad de crecer o la oportunidad de hacer algo, o a ver si puedo hacer algo por los demás, también tiene un deber en la sociedad. Hay una canción muy linda que te gusta a vos, que es Ven Señor Jesús, que me dijiste la otra vez, que en una de sus partes dice: no permita que me acostumbre a ver al pobre, no permita que me acostumbre a estar acostumbrado a estar en mi cama, con la comodidad de mi casa. Y eso es lo que no nos debe pasar como católicos. Es decir, la sociedad está frente nuestra, nosotros somos parte de la sociedad. Y estemos donde estemos, no nos enfriemos, no nos quedemos en la nada. Hay que ser partícipes activos, desde jóvenes, desde grandes y desde viejos también, porque siempre algo tenemos para aportar, siempre. Conozco gente que hace gorritos de lana, 10, 20 por mes, lo que pueda, para los chiquitos de la calle. Ya es una obra, ya es una forma de participar en la sociedad desde un punto de vista o de la sociedad pasivo, es decir, ya siendo jubilado, ya siendo una persona que ya tiene una menor inserción en la vida activa de la sociedad. Lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos fríos. Lo peor que nos puede pasar es que siendo católicos y teniendo poder de decisión, vayamos en contra de lo que Cristo nos manda a hacer. O siendo comerciantes abusemos de los demás, o siendo profesionales también abusemos de los demás, del bolsillo, de la necesidad, de lo que sea. Tenemos que aplicarnos, si somos católicos tenemos que ser católicos en serio. Yo creo que eso también va contra la no revelación contra un gobierno, porque Dios es el que actúa cuando tiene que actuar, y siempre en la historia fuimos viendo eso, desde el diluvio hasta la caída del Imperio Romano, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dios también permitió muchas cosas por la impiedad de las personas. Entonces, cuando un gobierno llega a su límite, yo personalmente creo que Dios es el que actúa, y no tenemos que nosotros impartir violencia ni rebelión. Es que nuestra única violencia, o nuestra única rebelión, no violencia, nuestra única rebelión se tiene que dar en las urnas. No hay otra forma de sacar a un gobierno. No me gustó, no nos gustó, no le gustó a la mayoría y cambiamos. Y nuestro país está lleno de esas sorpresas. A nivel mundial también está, ahora se dio. Y por eso te digo que acá también decía Monseñor el arzobispo, que el católico debe votar como católico. Ajá. Y bueno, llevamos un temita musical y vamos a seguir, que parece que tenemos un cuarto bloque también interesante. Vamos entonces al bloque y te seguimos con este temita. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella, y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra. Su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, en este último bloque, o casi último bloque que vamos a hablar, creo que es el último. Vamos, te voy a decir algo antes que me olvide y lo digo al aire. Vamos a cambiar la temática del evangelio del último bloque, y en vez del evangelio del día, porque muchas veces nosotros viajamos, entonces por ahí ponemos un programa repetido para que no quede el espacio vacío, un tema interesante que hablamos, y por ahí se nos puede llegar a dificultar con el evangelio. Claro. Vamos a leer una lectura referente al tema que hablamos. ¿Sí? O sea, vamos a buscar una lectura de la Biblia o de algún evangelio referente al tema que hablamos. Y claro, lo discutimos. Claro.
Bueno, como te estaba por recién, evidentemente el tema de la política es algo esencial. ¿Cómo un católico puede vivir en la política? No pudimos evadirlo durante... No, vos me lo quisiste evadir y... No, pero es que es interesante porque la política define, en definitiva, la paz social, define la vida económica de la gente, define un montón de cosas, un montón de situaciones que a la gente las aqueja y las distrae, en definitiva, de Dios. No olvidemos que el dinero, no se puede vivir corriendo detrás del dinero, aunque a veces la necesidad así lo requiere, porque nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos y es ahí donde los políticos tienen que hacer hincapié. Tenemos muchos políticos, muchos ejemplos tenemos de que se llenan la boca hablando o reuniéndose con autoridades del Vaticano o eclesiásticas, y terminan haciendo lo que quieren, es decir, terminan haciendo política. Ahí está el mal político. El político bueno, si un católico quiere ser político, tiene que buscar el bien social en su conjunto, sin discriminaciones. No importa el rico, no importa el pobre, no importa, todos tienen que ser tratados con igual en la medida de las necesidades que se tienen. Sí, nosotros también tenemos un problema que ahora se está politizando mucho la iglesia, o se la quiere politizar, y eso también hay que tener mucho cuidado. Está bien, Juan de Bautista lo criticaba Herodes y criticaba a la opresión que había del gobierno romano sobre los hebreos. También Jesús criticó muchas veces, no a los romanos, porque él decía que había que impartir autoridad justa, y él no estaba, siempre dijo que a los soldados romanos le decía que tenían que ser buenos y actuar bien, aunque sean soldados, pero tenían que impartir justicia sin abusar de su poder. Entonces, viste que él se hizo amigo de centuriones, que ahora no me acuerdo los nombres, el que salvó la hija y otros centuriones. Inclusive Longino se terminó convirtiendo después de la muerte de Jesús. Sí. Pero sí, él iba en contra del poder político de Jerusalén en ese momento, que era la iglesia, que era los fariseos. Pero bueno, pero nosotros no somos ni Juan de Bautista ni somos Jesús. Entonces nosotros tenemos que tratar de predicar con el ejemplo. Sí, obviamente indicar las injusticias, pero me parece que no ir al choque. Porque ir al choque no se va a lograr nada, es confrontación. No. Te digo lo que debería hacer, no te digo que yo también lo pueda hacer, eso, porque es difícil. Vivimos en un país que evidentemente y es eminentemente católico. Nosotros ¿Y dónde somos están? de raíz católica. ¿Dónde están? Bueno, muchos de nuestros presidentes son católicos, han sido católicos, han sido grandes personas que se han juntado y estaba con nuestros obispos y entonces, estaba de acuerdo. ¿Pero por qué se le sacó de la Constitución? Ahora, no solamente eso, sino que han propiciado leyes que van en contra de la naturaleza humana. El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, la ley de aborto, que es discutible. No, pero eso todavía no está aprobado acá. Bueno, el aborto está aprobado desde hace muchos años, cuando es el aborto terapéutico o el aborto producto de una violación, ¿no? Que puede ser, para un católico va a ser discutible siempre. Pero bueno, en definitiva, terminan siendo católicos que después tienen conductas que son pro anticristianas o anticatólicos o anti-vida. Nosotros tenemos que defender la vida, tenemos que defender la pobreza, es decir, que el pobre deje de ser pobre y acompañado de valores que yo considero que deben ser valores católicos, que no están en contra del valor moral de todos los tiempos, debe ser sacado de ese estado. Y lo que está faltando justamente, a pesar de que estamos llenos de políticos católicos, es justamente lo que está faltando es arreglar esa gran deuda social que se tiene, mejorar, porque cada vez estamos con más pobres, estamos con más problemas, estamos con más dificultades en todo tipo de la sociedad. El verdadero católico no debe permitir eso, debe meterse en las villas, meterse en los barrios pobres como hacen los curas villeros, ver las necesidades
ver qué es lo que le está faltando y de ahí comenzar. Lo hizo Colombia, metiéndose en las villas. ¿Sabes lo que hizo el gobierno colombiano para tratar de que las villas se culturicen y se eduquen más? Metieron bibliotecas de primer nivel en las villas. Entonces los chicos y la gente grande y la gente adolescente le tomó el gusto a ir a las bibliotecas interactivas, bibliotecas digitales, bibliotecas con libros, y empezaron a cambiar la visión de una villa, y empezaron a cambiar la visión de ellos mismos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, buscarle la solución y darle una mano a quien más necesita, ¿no? Y darle una mano a quien más necesita, ya refiriéndome no al pobre en materia económica, sino al pobre en materia espiritual, ¿no? Aquel que está vacío de contenido y que la vida lo ha llevado por diversos caminos y a veces no quiere o no puede cambiar. Por ejemplo, aquellos presos que son criminales, que uno no sabe cómo la vida los ha tratado, de dónde han sacado su forma de ser, y con una buena política de Estado puede revertirse esa situación, ¿no? Mira, el otro día decía... De hecho, hay mucha gente católica que se mete, y de distintas organizaciones que se meten en las unidades carcelarias a evangelizar con muy buen resultado. Sí, no. Pero la vez pasada estaba escuchando el testimonio de un señor que fue preso 7 años injustamente, y salió él y dijo: la cárcel es una universidad de la delincuencia. Claro que sí. Si vos no sabías ser delincuente, en la cárcel lo aprendés. Pero sin duda que y bueno, es como siempre decimos, si habría más católicos practicantes en todos los ámbitos de la sociedad, esto tendría que ir mejor. Pero practicantes tanto en la cárcel, como en los hospitales, como en el gobierno, como en todas partes. Yo creo que esto tendría que... A vos no te da más confianza si vos entras... No te voy a decir médico porque estoy yo acá, pero tampoco te decía vos, pero a un escribano, y que vos tenés que firmar papeles importantes, y que hoy por hoy viste que hay mucha desconfianza con las firmas y los papeles, que las casas y qué sé yo. Y vos ves que tiene un rosario, que tiene una imagen de Jesús, una virgen, o te habla de Jesús, no te inspira confianza, no te dice, bueno, este es una buena persona, me va a guiar bien. Sí, me inspira confianza. No me da garantía, pero me inspira confianza. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y si aparte vos lo conocés y ves que en su obrar es prudente, lo ves en misa, y lo ves, ya está, vas a él. Sin duda que sí, claro que sí. Porque tiene otra forma de vida, otra forma de ver los problemas y otra forma de reaccionar ante los problemas. Y tiene a otro Dios que es el Dios verdadero y no el Dios dinero. Claro, su forma de vida indica muchísimo, indudablemente, sí. Bueno, Sergio, vamos al último bloque como para cerrar este tema, y vamos a buscar una lecturita acorde para poder discutirla como cierre. Bueno. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para subir. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, este sí ya no es nuestro último bloque. Hay una frase muy linda que encontré referida a la sociedad, a lo que estamos hablando, y a cómo vivir en sociedad, que dice: la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no nos hace más hermanos.
La razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Esto lo dijo Benedicto XVI. Claro, es hace una síntesis, un resumen de lo que venimos hablando. La sociedad nos impone algo, nos impone una forma de conducta que muchas veces no es la adecuada, en la mayoría de los casos. Pero al insertarnos como cristianos en la sociedad es donde fallamos. No nos hermana digamos, el vivir en sociedad si no buscamos a través de los preceptos cristianos. Entonces, en definitiva, lo que dice Benedicto es que no vamos a llegar a ser una sociedad unida y hermanada si no aplicamos las leyes de Dios dentro de nosotros mismos y dentro de la sociedad. La razón por sí sola no nos lleva a una sociedad mejor. Esa es la razón, acompañada del corazón y acompañada de los preceptos cristianos. Tenemos que saber volcar, Adrián, los preceptos que... Primero tenemos lo que siempre decimos, tenemos que leer en nuestro Nuevo Testamento, leer las palabras de Dios y las cartas para saber cómo vivir en sociedad. Nosotros tenemos que saber, claro, y aparte de eso, cómo vivió Jesús en sociedad. Y antes inclusive, nosotros sabemos que Dios impuso las leyes desde Moisés, desde el Éxodo, Número y el Deuteronomio, tiene mucho del orden social y moral que Dios impuso al pueblo judío, y no es solo el pueblo judío, es de todos, ¿sí? Salvo algunos preceptos básicos sobre la alimentación, claro, y esa cosa, el resto es un orden también religioso, moral, que lo impuso Dios y que Jesús lo vino a perfeccionar con el amor, pero también forma parte de mandatos divinos y que Jesús mismo muchas veces se refería a esas escrituras o a los profetas. Entonces uno tiene que leer toda la Biblia para saber cómo comportarse con el prójimo. Bueno, es una historia la historia de vida, la del tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Porque no solamente es la vida de Jesús, es la vida también de quienes nos rodeaban y cómo Jesús iba impartiendo formas de cómo comportarse dentro de la sociedad, siguiendo los parámetros, siempre mirando primero a Dios. Claro. Y de ahí adaptarnos a la sociedad. Por eso Jesús fue perfeccionándolo. Fíjate, antes en la Biblia decía que si vos perjudicabas a tu vecino le tenías que devolver con 2 carneros, un macho cabrio y así diferentes tipos. Pero así Dios fue formando esa conciencia de justicia. ¿Cuántas veces nosotros perjudicamos a un tercero, a un vecino, a un amigo o a un familiar y no reaccionamos? Nos hacemos los osos. Por eso. Después tenemos el ejemplo de Zaqueo, que dijo que iba a devolver 4 veces más a quien había perjudicado, iba a donar la mitad de su riqueza. Y más allá de eso, Jesús viene a perfeccionar con el perdón directamente. Claro, pero Zaqueo, y con darle la segunda mejilla. Claro. Y con favorecer Zaqueo al enemigo. A Zaqueo le llega a Jesús, le llega al reino de Dios. Nosotros no estamos ni siquiera a la altura de Zaqueo, que era un personaje bajito. Porque no nos subimos al árbol, no lo queremos ver. Exactamente. ¿Por qué no nos subimos al árbol? No nos subimos a la fe. Exactamente. Entonces tendríamos que ser como Zaqueo, ¿no? Zaqueo con S. Sí. Zaqueo con Z de saqueador. Zaqueo con Z, perdón, no es Zaqueo con S, al revés. Sí, no, por eso, pero a eso lo que voy, que está todo en la Biblia, como decís, y algunas cosa o todo perfeccionado o completado por Jesús. Por eso tenemos que leer las dos, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Muchas veces nos va a parecer incongruente con el sistema de vida actual, Adrián, las reacciones o las formas que nosotros tenemos que llevarnos en la sociedad como cristianos. Aún así tenemos que perseverar. Porque si vamos por mal camino. Jesús dijo que nadie más como el maestro, y si él sufrió estas consecuencias, tenemos una soncera. A veces, hoy por ejemplo, antes yo jorobaba mucho con mis amigos, lo que nosotros hoy, cuando nos juntamos entre amigos o en una reunión, lo que sea, jorobamos, nos reímos de una persona, nos reímos de una situación, se miran, qué sé yo, un montón de porquería en el celular. Hoy,
si bien yo no lo estoy criticando, no le digo, che, no miren eso, no juegan con eso, no hablen así, no está presente fulano, trato de no, en principio, sé que está mal, sí, pero trato de alejarme, de no compartir esa situación. Bueno, pero después tenemos la obligación de hacer ver que, claro, que está mal, de instruir. Pero o sea, porque nosotros tenemos el deber también de instruir y decirle a la gente que está equivocada y por qué está equivocada. Te habíamos hablado, creo, de esto en otros programas. Pero bueno. Claro, pero yo tomo como una postura, o sea, estoy haciendo camino, Adrián, porque es un camino difícil. En principio, trato de alejarme de esa situación y también con el ejemplo de alejarme trato porque es evidente que me estoy alejando de ciertas conversaciones, de ciertas actitudes que por ahí no me gustan, y también me respetan y creo que ven ese comportamiento. Después lo haré más explícito, así que lo que pasa es que ahí hay dos posturas. La más fácil es alejarte de ese grupo. Bueno, pero no me alejo de ciertas conversaciones. Bueno, pues una de esas. Después puede ser no ir más a ese grupo porque ese grupo hace cosas que vos no compartís. Y la más difícil y mejor es seguir en ese grupo y no contaminarte, sino embeberlos a ellos de tu doctrina, o sea, cambiarlos a ellos. Esa es la misión del católico. Claro, ni pienso dejar el grupo. Muy lindo. No hablo de vos en particular, sino en general. Y es un desafío. Que yo no tengo la respuesta inmediata a ver cómo puedo cambiarlo, pero de a poquito voy tratando de probar ciertas cosas a ver cómo resulta y cómo impacta mi actitud en los demás. Yo creo mal no le va a impactar, a lo mejor no los voy a cambiar como yo pretendo, pero el camino se muestra. Vos sembrás, Dios cosecha. Claro. Bueno, nos vemos, Sergio, entonces hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos. Nuevamente le invitamos a la página de Facebook o en YouTube, La Hora Samaritana, y acá en la radio en la 100.9. Hasta luego. Que tengan una buena semana. Hasta la semana que viene. Tanto preciso de ti, siendo tú la madre del mundo, me perdonarás. Te vi arrodillarte y llorar por mí, porque a veces me olvido de ti, mas tú, oh madre mía, que estás en el alma mía, sabrás. Me vi arrodillarte y llorar por mí. Mira, ahora yo lloro por ti. Ayúdame, oh madre mía, tú eres el alma mía y querrás